En el complejo mundo del comercio exterior, la experiencia es su mayor activo. Desde 1994, Gerardo Méndez ha dedicado su carrera a facilitarle a sus clientes todos los procesos de la logística de comercio exterior, garantizando que sus mercaderías se muevan de manera eficiente, legal y sin contratiempos. Gerardo Méndez, conocimiento profundo, confianza comprobada, soluciones a medida. Su próxima operación merece la seguridad de un experto. Gerardo Méndez, despachante. Te comunicás al 094-637-567 o vía correo electrónico gmendez@despachante.com.uy. Amigos de Tirando Paredes, un gusto saludarlos, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos arrancando este 2 de febrero del 2026 con Peñarol, campeón de la Supercopa, 4-2 por penales, el triunfo carbonero después de 120 minutos jugados. En Peñarol, la sobriedad y seguridad de Sebastián Britos en el arco, el trabajo de Eric Remedi de menos a más, fueron de alguna manera explicaciones de por qué el triunfo fue carbonero. En Nacional, el excesivo conservadurismo de Chazón Viera, sobre todo en el 11 inicial, y algunos jugadores que no estuvieron a la altura, pueden llegar a explicar por qué, con un plantel mucho más rico en cantidad y calidad de jugadores, la final justamente fue para Peñarol y no precisamente para el equipo de Nacional. La primer copa oficial de este 2026 para las vitrinas del Club Atlético Peñarol. El saludo grande a todos ustedes que andan ya por Montevideo trabajando justamente en la capital. El saludo grande a los uruguayos que andan por el interior del país, en cada uno de los departamentos, y los uruguayos justamente que andan por el mundo. El saludo muy cordial y gracias por pertenecer a esta comunidad de Tirando Paredes. Sigan suscribiéndose y dejen el like para tener más réplica, visitas y reproducciones. Le pido a Juaco que suba la música. Ya voy a presentar a mis compañeros en este lunes de mañana, tratando de explicar por qué Nacional, con mayor cantidad y calidad en un plantel, no pudo con Peñarol y Peñarol se terminó consagrando campeón de la Supercopa 2026. Dicen el licenciado, trabajo de mañana en Tirando Paredes, de tarde las voces del fútbol, televisión. Su nombre, Juan Manuel Guerra. Para nosotros, el popular Juanito. Juanito, un gusto saludarte, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo te va, Pillo? Buena jornada, buena semana para todos. El gusto de estar como siempre en Tirando Paredes. Bueno, triple Supercopa para Peñarol, que ganó la primera edición en el año 2018, que ganó su segunda edición en el año 2022. Y luego de otras ediciones, bueno, Peñarol se queda con su tercera Supercopa. Hasta ahora el historial es parejo para los tres equipos que le han ganado. 3 para Liverpool, 3 para Nacional y 3 para Peñarol. Para los carboneros, bueno, un equipo que hemos sido críticos del mercado de pases, hay que ser bien claro, que creo que jugó como debió jugar el partido y como pudo jugar el partido. Porque ante un equipo que tenía menos plantel, menos jerarquía y encima, otro tema a analizar en la mañana de hoy, muchas lesiones, batalló, jugó, peleó el partido y lo sacó adelante. Para Nacional, como tú dijiste, un equipo que debió conformarse de otra manera, yo creo, en el arranque, que no le salió para nada bien el triple 9. Nacional nunca encontró la fórmula para lastimar el conjunto aurinegro. Abusó otra vez del juego directo para Maxi Gómez y para Carneiro hasta cuando estuvo en cancha el centrodelantero número 20. Lo concreto, yo creo que Peñarol lo gana y muy bien. Como figuras, comparto lo de Britos, comparto lo de Remedi. En un rato estaremos destacando otro tipo de figuras. Para tirar solamente un título y dejarte para seguir hablando de la Supercopa, hablando justamente de Peñarol. Fecha 2, Peñarol que va a jugar contra Central Español, absolutamente confirmado. El domingo Burgueño Miguel, el campus de Maldonado, para, reitero, no la 1, donde Peñarol va con Torque en el campeón del siglo este fin de semana. La siguiente, la fecha 2, Peñarol Central Español a Maldonado. Bien, hay una serie de cosas que tenemos que decir en el arranque de Tirando Paredes con relación justamente al compromiso clásico. Primero, los 11 Nacional, los 11 iniciales fueron los mismos o parte del plantel del 2025. No hubo ninguna incorporación de este año 2026 que arrancara en el 11 inicial.
como dice Juanito, Nacional absolutamente centralizó el juego. Todos pases, pelotazos para Carneiro, para Maxi Gómez. Nacional tiene un plantel rico, tiene extremos, tiene punteros por la izquierda, por la derecha, lo que no tiene Peñarol. Peñarol con lo que tuvo, hizo lo que hizo y ganó partido. Nacional tenía mucho, un abanico de posibilidades desde el punto de vista de riqueza técnica en sus jugadores, y Jason Viera, yo quiero decir que tuvo un conservadurismo muy marcado, sobre todo en el 11 inicial y sobre todo como Nacional se desplegó tácticamente en el campo de juego, en el primer tiempo, en el segundo tiempo y en el alargue. Y por penal lo terminó ganando Peñarol. De alguna manera Peñarol, con lo que tuvo, hizo mucho más de lo que hizo Nacional, que tenía mucho más que Peñarol, reitero, en la calidad técnica de sus futbolistas y en la cantidad de jugadores. Decía Juanito, una serie de jugadores lesionados en Peñarol. Y algunos que por suspensión no podían estar siendo la partida. Pero Nacional, teniendo mucho más, terminó quedándose absolutamente sin nada, y yo creo que esto tiene que ver muy directamente con la manera que empezó el partido, que mentalizó el partido Jason Viera. A Jason lo he destacado de la mejor manera en todo este proceso que inició Nacional. Pero ayer me parece que fue una pieza que puede explicar justamente por qué Nacional, siendo más en teoría que Peñarol, se quedó absolutamente sin nada, porque finalmente la Supercopa, fue a manos del equipo carbonero. A ver, le dicen contador, cuenta muy buenos chistes. En la ducha dicen que canta muy bien. Es el contador Claudio Griselde. Claudio, un gusto saludarte, bienvenido. Pillo, Juanito, bueno, el saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes. A ver, un nuevo título para Diego Aguirre en Peñarol, con su primer Supercopa. Juanito mencionaba, es la tercera para Peñarol, pero para Diego Aguirre su primer Supercopa. Y es el técnico uruguayo que en la actualidad ha logrado todos los títulos o campeonatos oficiales vigentes que tiene que ver con la selección uruguaya de fútbol. 3 campeonatos uruguayos, ahora la Supercopa, un torneo de apertura, un torneo intermedio, 4 clausura y una Copa Uruguay. Es decir, que Diego Aguirre se convierte en el entrenador que ganó absolutamente todos los títulos oficiales que al día de hoy están vigentes. Como decían ustedes, un clásico que Peñarol lo batalló con las herramientas que tenía. Se dio cuenta cuando ya no podía y tenía que llevar el partido de los penales, y en definitiva después lo termina ganando de muy buena manera. Yo comparto que para mí hay grandes errores de Jason Viera durante el partido que no le permitió a Nacional, con la cantidad de posibilidades que tenía en el banco de suplentes, de poder desequilibrar el partido y ganarlo en los 120 minutos. Por otro lado, también destacar y mencionar el saludo de Maxi Silvera en el comienzo del partido con Diego Aguirre y el cuerpo técnico, no más allá después de lo que fue el partido, y ya iremos hablando de diferentes cosas que han pasado. Pero él, cuando pasa por cerca justamente del cuerpo técnico de Peñarol, saluda justamente a sus integrantes, encabezado por Diego Aguirre. No así con el banco de Peñarol. No, con el banco de suplentes no. Y está claro que cuando entra a los pocos minutos hay un ringa-ranga con un jugador de Peñarol. Remedi. Exactamente. Y después, cuando Peñarol festeja y va a levantar la Supercopa, el canto de los jugadores de Peñarol era dedicado justamente a Maxi Silvera, que siendo jugador de Peñarol en su momento pasó a el tradicional rival y a ponerse la camiseta, y ayer obviamente jugó del Club Nacional de Fútbol. Sí, totalmente. También lo que fue la indumentaria del festejo también era alusión a justamente una frase de Maxi Silvera, que en sus redes había puesto en su momento 200 veces más grandes, y eso era lo que decía, por ejemplo, el gorrito de Peñarol en los festejos. También en las redes sociales Peñarol se manifestó, por lo menos con situaciones que vinculan a Maxi Silvera. Entonces, bueno, me parece que un poco Peñarol se sacó, ¿no?, como eso de adentro que tenía preparado contra el exjugador del Carbonero. Bien, vamos a repasar obviamente lo que fue el primer tiempo, el segundo tiempo, el alargue, situaciones de gol. Simplemente hay una en el segundo tiempo, la única que Boggio le puso en la cabeza a un compañero. Boggio se dedicó en la jugada de pelota quieta a ponerle la pelota en la cabeza a todos los rivales. Hay que decirlo claramente. Es el encargado de rematar, por ejemplo, los córner, los tiros de esquina. Sí. Bueno, solo uno en todo el partido, y mirá que tuvo unos cuantos. Nacional conectó con Maxi. Maxi Gómez cabecea, la pelota pega en el horizontal. Ahí estaba medio vencido, en la única, creo, el arquero Sebastián Britos.
la pelota deriva y aparece justamente Maxi Silvera. La quiere bajar de pecho y en lugar de bajar la pelota, para su pierna la pelota termina como elevándose y tiene que hacer una especie de tijera, levantar la pierna para tratar de impactar la pelota. En ese momento, ¿quién aparece? Remedi. Remedi apareció ahí en lo que pudo ser el gol de Nacional y lo que pudo ser, además, el gol, la apertura del tanteador de Maxi Silvera con la camiseta Nacional ante Peñarol. No era cualquier gol, era justamente el de Maxi. Bueno, ahí apareció Remedi. Aparece Remedi en una jugada que pierde el primer tiempo Nacional saliendo, jugando la pelota, la pierde en la mitad de la cancha. La recupera Remedi, de Remedi para Leo Fernández. Leo Fernández le mete la asistencia a Arezzo remata, cruzado, la pelota la saca Britos hacia un costado. Fue prácticamente la jugada de Peñarol en el primer tiempo. Apareció justamente Remedi. Después, Nacional con 11, Peñarol con 10, expulsado el jugador Umpierres claramente lo vamos a analizar. Pero aquí quiero llegar a los 2 minutos, en forma insólita, Carneiro sale despavorido a buscar una pelota a donde no debió ir, se encuentra con la posesión de la pelota, hace un rodeo, le mete la mano a un jugador de Peñarol, segunda amarilla, roja. O sea, en 2 minutos Carneiro echó por borda todo lo que pudo hacer Nacional, porque obviamente cuando sale expulsado Umpierres iban 6 minutos del complemento. Quedaba un montón por jugar y cambiaba totalmente el partido. Uno con 11 y otro con 10. En ese momento Nacional con 11 y Peñarol con 10. Pasaron 2 minutos, tontamente se hace expulsar Carneiro. Esa mano, ¿quién se la puso? A Remedi. Remedi hizo todo bien para Peñarol, sí. Y todas las cosas que podían ser negativas para Nacional, también las hizo. Sí. Entonces, por eso yo creo que Remedi, que fue de menos a más, se termina como de alguna manera posicionando como el RR Etiquetas, por lo menos desde mi punto de vista, en el partido de ayer. La realidad es que fue el dueño de mediocampo de Peñarol, o sea, un partido de Trindade que creo que no fue muy bueno, que no fue bueno directamente, y encima Trindade que termina en una pierna, o sea, termina lesionado. Hay otra jugada de Remedi que fue impactante, un córner a favor para Peñarol, un retroceso justamente para Eric Remedi contra Ancheta y contra Nicolás López. Yo creo que Ancheta en esa jugada, para mí hizo todo bien. Porque al Diente lo deja de cara al gol. Lo deja mano a mano con Britos. Y el Diente se demora. ¿Pero por qué se demora? Primero porque el Diente no fue efectivo, pero también porque Remedi lo aguantó bien, lo supo bancar. Después el Diente se apoya justamente con Maxi Gómez saca un remate que no termina en gol. Pero lo concreto es que es un esa tapadón jugada de Britos, ¿no? Es un tapadón de Britos. Esa jugada la quiero sumar porque la verdad es que tuvo un gran partido el argentino. Exactamente. Bueno, esa también destaca la situación defensiva de Remedi. Ahora también marca, porque dijimos, Jason Viera con un conservadurismo excesivo, muy excesivo. Pero algún jugador de Nacional que no estuvo a la altura, y me refiero directamente al Diente López. Figura absolutamente nominal. En esa jugada, más allá de lo que hace el que Remedi, lo que se demora el Diente López, parecía yo, en el campeonato más 50 de pickleball del fin de semana que tuve. La verdad, la lentitud que tenía, para descargar, y Maxi Gómez en todo momento solo. Fíjate que tan solo estaba Maxi Gómez que cuando se demora 3-4 segundos, que es un montón, y se la da, igual Maxi Gómez logra sacar el remate. Sí. Y tapa muy bien Sebastián Britos. Pero la verdad, dedito para abajo, como se decía antes, para el Diente López en el rendimiento deficitario de Nacional. Sí, a mí me da la sensación que el Diente López no siente esa posición como de enganche con la que lo están haciendo jugar. Si juega Carnero, el Diente López es delantero, si juega Carnero y Maxi Gómez, el jugador que tiene que jugar por detrás de ellos, me parece que es otro. O tiene que buscar jugadores por fuera, o buscar de repente más asistidores. Quizás es una de las falencias que puede tener el plantel de Nacional, mirándolo, porque tampoco tiene ese jugador enganche, digamos, o enlace que pueda elaborar juego. Lodeiro puede ser uno de ellos, pero digo, me parece que el Diente López no siente esa posición de atrás de los delanteros. Entonces, creo que eso no le permite sacar su máximo rendimiento. Después, obviamente, creo que en la toma de decisiones además no estuvo acertado. Más allá de esa jugada que creo que no define de manera correcta, a lo largo del partido no tomó buenas decisiones, ¿no? Y para la frutillita de la torta es que cuando lo sacan sale caliente, porque siempre sale caliente, ¿no? Que no se lo critico, porque, a ver, creo que en general los jugadores salen calientes cuando lo sacan. Pero me parece que siempre tiene como una forma, lo enfocan en la cara, como que siempre está de mal humor. Entonces,
Digo, me parece que ahí va a tener que aparecer. Otro que salió caliente, con cara de de pocos amigos, fue Arezzo. Sin Matías duda. Arezzo. Sí, que sí, yo sí. creo que salió muy temprano. Sí, O sea, minuto 77. Y quedaba prácticamente la finalización de los 90 más el alargue. A esa altura se veía que el alargue veía, ¿no? Sí. se iba a consumar de todas maneras. Bueno, yo creo que termina saliendo muy temprano el partido. Muy temprano. Hay que decir algo de Batista. Batista ingresa, no tuvo prácticamente situaciones en el área de Nacional, pero Batista termina dando una mano muy grande cuando decía Juanito algo. Trindade se acalambran los dos gemelos y prácticamente no podía moverse. Y ahí hay una charla de Aguirre que muestra la televisión con Batista, y Batista termina jugando por momentos de volante y por momentos de zaguero. Tal cual, Sí. tal cual. Sí, sí. Justamente por esa situación de Trindade. Sí, creo que apuntó al resto físico, ¿no? Evidentemente, en un partido largo, Batista por Arezzo, me parece que el cambio fue totalmente físico, ¿no? Tratar de mantener eso que hacía Arezzo, de correr a todos en ofensiva. Y bueno, Claro, creo pero lo que dice el Pillo es que arriba en Peñarol quedó Leo Fernández. No, y es total. curioso eso, quedó Trindade con Leo Fernández Sí, sí. liderando el ataque. Sí, sí, sí. En realidad, Trindade ocupando un lugar, ¿no? Porque no podía ser un Exactamente. esfuerzo por no salir de la cancha, Exactamente. obviamente. A esa altura no tenía ya más variante para ser justamente el técnico de Peñarol. Pero quiero decir, me parece que Arezzo fue sacado todavía, no a tiempo. O sea, tendría que haber quedado por lo menos 10 minutos más en la cancha y en la recta final del partido sacarlo, y ahí sí entraba Batista. Sí, lo Cosa comparto. que además se le notó a Arezzo cuando salía en el rostro. Totalmente. Era el que por lo menos imponía ciertas condiciones a la hora de pelear la pelota arriba con los zagueros de Nacional. Sí. Pero hay un tema también a analizar en Peñarol, la mutación que tuvo la defensa a lo largo del partido. Sí, por las lesiones también. Peñarol ¿no? arrancó con una defensa y A ver, terminó con 3 defensas distintas. Juanito, contador, amigos de la comunidad Tirando Paredes, arranca Peñarol de una forma y un sistema diferente al que pensábamos. Nosotros pensamos en un 4-4-2 o 4-2-3-1. Peñarol arranca con 3 en el fondo. Con 3. Y cuando no tenía la pelota eran 5 en el fondo. A ver, vamos a repasar los zagueros centrales de Peñarol, como arrancó ayer en el Estadio Centenario. La presencia de Emanuel Goularte, Sí. de Ferreira y Nahuel Herrera. Sí. Esos 3 posicionados como los 3 del fondo. Después, por derecha, el chico argentino Escobar, Sí, Escobar. que no arrancó por izquierda como todos pensaban, por derecha. Y por izquierda, Togni. Sí. O sea, Togni tuvo que bajar unos cuantos metros, unos 15 metros, para posicionarse como carrilero por izquierda. Yo escuché a varios comentaristas dándole, sobre todo en el primer tiempo, a Togni como que no estuvo en la tónica del partido. Yo creo que hizo tremendo trabajo Para mí sin arrancó bien. pelota. Para mí Togni arrancó muy bien el Exacto. partido. Después, ¿sabes por qué creo que se critica un poco a Togni? Porque hubo 2 o 3 jugadas consecutivas que Ancheta le ganó el duelo. Sí. ¿No? Pero yo creo que los primeros 20, Peñarol parecía que por izquierda podía... Exactamente. Y Ancheta fue de menos a más. Sí, Y eso creció y tuvo la posibilidad justamente de esos duelos en determinado momento de ese primer tiempo terminar ganándoselos al argentino. Pero me parece que hizo Togni un trabajo cuando tuvo la pelota en esos primeros 15 a 20 minutos bastante interesante, y sobre todo sin pelota. Sin pelota colaboró sobre todo por el nivel izquierdo de la defensa justamente de Peñarol. Del lado de Nacional, el contador Juanito, a ver, si vos tenés punteros, es para abrir el ataque, es para que tengas el ancho prácticamente de América a Olímpica. Nacional terminó concentrando el juego en una distancia de 30 metros. Entonces, los zagueros de Peñarol, los 3 en el fondo, y también los carrileros, que estábamos explicando, tenían que, de alguna manera, preocuparse de 30 metros de ancho en el ataque nacional. ¿Por qué? Porque el técnico de Nacional, insólitamente, no puso un puntero ni por izquierda ni por derecha, ni un extremo por derecha ni por izquierda. Y sobre todo, cuando hablamos de la diferencia de un plantel a otro, de Nacional a Peñarol, básicamente estamos hablando por los extremos que tiene Nacional, los punteros que en el plantel tiene Nacional y que todavía le faltan a Peñarol. Entonces, insólito cómo arrancó esta oncena titular con 4 en el fondo, 3 en la mitad de la cancha. Yo no sé si era para 3 en la mitad de la cancha, la verdad. 1 por delante de ellos, que era el Diente López, y arriba Maxi Olive Gómez y Carneiro
como los dos hombres más de punta de Nacional. Sí, y aparte le da mucho tiempo al mismo equipo que arranca jugando los primeros 45 minutos en el segundo tiempo. Porque la Roja Carneiro, por ejemplo, que se da ahí, como decía el Pillo, sobre el minuto 53, 2 minutos después de la Roja a un Pierres, se da en ese minuto, pero los cambios vienen más adelante, pasando el minuto 60. Minuto 62 vienen las variantes justamente para Nacional. Le dio mucho tiempo y mucha confianza al equipo titular. A mí la sensación que me daba era esa, de que Nacional necesitaba jugadores por fuera. Porque aparte, en el primer tiempo, Peñarol se fue al entretiempo con Gularte y con Escobar con amarilla. Entonces, ¿qué pensaba uno? Exacto. Para el segundo tiempo, Exacto. ya se miró a poner, por ejemplo, a Juan Cruz de los Santos o a Verón Lupi. Exactamente. Y salió sin variantes. Sí, la verdad que llamó la atención que no juegue con extremos teniéndolos, porque por ejemplo por derecha tiene a Verón Lupi, el caso de que ustedes mencionaban de Juan Cruz por izquierda. Yo creo que Juan Cruz, cuando de los cambios que hizo Jalson, creo que Juan Cruz fue el que más resultado le dio por izquierda. A Verón Lupi no lo vi bien, pero a mí me llamó la atención primero la poca utilización de las incorporaciones que tuvo Nacional en este periodo de pases en el equipo para arrancar, porque como decía el Pillo al comienzo del programa, el 11 fue el 11 que venía jugando el año pasado, y es verdad que es una de las virtudes de Nacional haber mantenido el plantel, pero me parece que ante la situación del rival, que Peñarol estaba totalmente diezmado, parece que utilizar todos los recursos que le llegaron, me parece que le hubiese dado o por lo menos otras intenciones, ¿no? Fíjate, Mejía en el arco, Ancheta, Coates, Millán y Patiño. Patiño no era titular, ni mucho menos la temporada pasada, es cierto, pero estaba integrando el plantel. Patiño, la verdad, No estuvo nada. Muy poco, Ni para adelante ni para atrás, nada, absolutamente nada. En la mitad de la cancha, excesivo. A ver, yo soy muy respetuoso de Jason Viera porque yo lo considero un gran técnico. Me parece que en este clásico lo tapó la ola. Tiene que ser experiencia también con Nacional, porque hace poco es técnico nacional, por lo más que sea campeón uruguayo. Oliva, Boggio, Lucas Rodríguez me parece excesivo en el mediocampo nacional, cuando tenía Nacional la posibilidad de matar a Peñarol por afuera. Y además, por lo que dice Juanito, por la cantidad de jugadores que tuvieron en Peñarol tarjeta amarilla en ese primer tiempo, y sobre todo qué jugadores, en qué sector del campo de juego. Bueno, después el Diente López, figura absolutamente nominal, y arriba Carneiro y Gómez. O sea, los 11 que arrancaron jugando eran 11 integrantes del plantel de 2025. Sí, de ese plantel y esta oncena que estás hablando, me parece que a lo largo del partido, yo sé que hay críticas a él con los penales, pero tengo que ser justo, en los 120 minutos Mejía respondió. Sí, sí. Mejía fue exigido en 3 ocasiones, claras, netas de gol, y respondió. Yo creo que la de Gularte fue la más complicada, ¿no? Mirá, te digo algo. Mejía para mí es otra de las figuras del partido, estoy absolutamente de acuerdo. A ver, tapa la primera de Arezzo, Sí. tiro cruzado, ese que estamos describiendo, la corta remedia en la mitad de la cancha, pase para Leo Fernández la asistencia para Arezzo que se vuelca sobre la derecha del ataque de Peñarol, saca el remate cruzado, la toca el Sebastián Britos y sale la pelota hacia un costado, no sé si terminó yéndose al córner o no. Esa fue la primera. Después, la segunda, El La cabezazo de segunda fue la de Gularte, Gularte. el cabezazo de Gularte. que la saca del ángulo. Centro Leo Fernández. Leo Fernández y la saca del ángulo justamente Mejía. Ahí está. Sí, cabezazo de pica al suelo. Esa fue Era tremenda. difícil porque le cabecea rápidamente que pica al suelo, se le iba al ángulo y metió un manotazo tremendo Mejía. Exactamente. Ahí ya directamente hablando de Mejía. Yo me confundí yo. Esa es la primera que saca. Sí. Bueno, la de Arezzo también la saca La Mejía. de Arezzo y la de Y Gularte después- son las dos del primer tiempo. Ahí está. Y después tiene en la recta final del último periodo de la adición, la saca prácticamente del ángulo el remate de Leo Fernández. Y en el primer tiempo de la adición tiene dos Leo Fernández, dos remates que también conjura bien el técnico, el arquero de Nacional, Mejía. Con lo cual termina siendo, para mí, una pieza importante en el cero de Nacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hoy yo veo de Britos y Mejía, de Britos y Aguerre, y de Britos y cualquier jugador arquero del fútbol uruguayo? Que cuando la pelota va al área, la mano de Britos se quedan siempre con la pelota. Con una tranquilidad, sobriedad y seguridad que muy pocos brindan en el arco de las instituciones. Bueno, es lo que brinda Britos y para mí es la diferencia
y el escalón por arriba del rendimiento de Britos sobre los demás. Sí. La prestancia con la que sale a descolgar pelotas en el área y cómo se queda con mucha tranquilidad con la pelota aérea, en este caso, que pretendía tirar Nacional. Sí, la sensación que me dio Brito es que es un arquero que no solo domina el arco, sino que domina el área también. Sí, sí. Porque fue un arquero justamente que el fin de semana ayer, en muchos momentos del partido, tuvo que rechazar como un último hombre, como zaguero. Pelotas, digo, que él no podía agarrar, que tenía que rechazar con el pie, o con la cabeza, por ejemplo, que se mandó alguna pelota lateral. Terminaba siendo el último defensor de Peñarol. Da la sensación, Pillo, reitero, no ser un arquero, un golero Exacto. que domina bajo los 3 palos. Es un golero seguro Claro, en toda el creo área. que esa es una diferencia con Mejía. Exactamente. Y además, cuando tiene la pelota para sacar justamente de aire, tiene en el pie, en la mano, mejor dicho, prácticamente la manera de ponérsela Sí, en sí, forma en largo, sí, sí. de larga a un compañero sin ningún tipo de duda. Sí, Entonces, sale muy bien en la salida rápida. Aguirre le pidió en algún momento que saliera rápidamente, Claro. cosa que hizo para agarrar de una manera mal parada a Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dice Juanito, salió varias veces con la cabeza fuera del área, salió con el pecho en una jugada que el Diente López pretendía llevarse la posesión de la pelota y termina cortando bien, y en una que sale, sigue de largo, la termina agarrando, a ver, sale a cortar lo que no cortó el zaguero de Nacional. Claro, con la trayectoria que tomó, termina saliendo del arco y cometiendo mano. Sí. En un tiro libre para Nacional, que otra vez Boggio se encargó de malograr. La Sí, pelota sí. terminó pegando justamente la barrera. Sí, sí. A ver, volviendo rápidamente a lo de los arqueros, para mí Mejía es un arquero que le cuesta un poco la salida. Yo creo que es un arquero que confía No mucho, sale. confía mucho en sus reflejos abajo de los 3 palos. Y en eso Y toma es la decisión de quedarse muy siempre bueno, en el arco. muy bueno, pero normalmente no sale. No sale. La diferencia es esa. Sí, sí. Mientras Mejía no sale, Sebastián Britos sale en toda el área. Sí, 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 totalmente. sí, sí. Y sale afuera del área porque además tiene muy buen juego con los pies. Sí, totalmente. Por eso digo, creo que hay una gran diferencia en ese aspecto. De todas maneras, Mejía es figura también del partido, por lo que mencionaban ustedes, grandes atajadas. Más allá de la crítica de los penales, que creo que los penales de Peñarol estuvieron muy bien ejecutados. Está, pero igual ahí yo quiero marcar un diferencial porque la mano que pone Britos a Juan Gruelo Santos es muy buena porque es abajo. Claro, pero digo, Es abajo contra el Mejía ha palo. tenido definiciones por penales Sí, muy se ha buenas, destacado. ¿no? Y Nacional ha salido Creo campeón que- gracias a Mejía por Claro, penales. Hay que ser justo. creo que los penales tienen eso, se adivinaste al lado y bueno, el tema de, creo que la única que adivina Mejía es la de Leo Fernández, pero claro, Sí, la verdad que la ejecuta clavó arriba. arriba era imposible. El primer penal que remata Peñarol lo remata Batista. ¿Sí? Sí, Al medio del arco, Mejía se va a un palo. sí, El segundo, Leo Fernández, acierta Mejía el palo, lo patea muy bien, de manera muy fuerte, era inatajable. El tercero, Remedi. no, Mejor de todo. ¿no? Y Remedi prácticamente la pinchola, casi la picó. sí, no, la picó. Una locura lo que Y hizo. se fue a un costado Mejía, la pelota entra por el sector central justamente del arco de la Amsterdam. Y el cuarto, Madruga. Parecía joda, ¿no? Prácticamente en la medianoche, con gol de Madruga, Peñarol se termina llevándose la Sí. Supercopa. Los 4 penales muy bien ejecutados por Sí. Peñarol. Sí, Claro, y Madruga que ya demostró, perdón, exacto. Juanito, que en otras definiciones Claro. ahora en lo que fue la Copa de la Liga, grandes definiciones por penales, ¿no? Es que uno miraba el plantel de Peñarol y se venían los penales y yo pensé, bueno, definición con Colo-Colo. Pocos metieron su penal. Uno fue Remedi y el otro fue Madruga. Claro. Batista y Leo se recuperaron porque los dos venían de errar Sí, en sí. esa definición. Lo da en el palo. Exactamente. En el caso de Batista fue el que remata bien al medio, fuerte al medio, sin elevar mucho la pelota. Sí, sí. Y en el caso de Madruga también le da potencia al tiro, ¿no? Algo que había hecho de buena manera en el partido contra Colo-Colo. Pero habla también de la personalidad del chico de entrar en un partido complicado. Es que no sabes era que fácil. me dio la sensación, a ver, un poco me llamó la atención. Matías González no tuvo minutos y te das cuenta que Diego Aguirre elige, primero que nada, al chico Kevin Rodríguez en el lateral derecho antes que Matías González. Sí. Y elige a Madruga antes que Matías González para la saga en los momentos de lesión y que tuvo que armar la defensa. Que en realidad Matías González, que era el chico que venía de Danubio, ¿no? De Peñarol, que estaba a préstamo en Danubio, parecía ser una de las piezas clave en la defensa. De hecho, en la semana se hablaba con la posibilidad de que sea parte del equipo titular. Sin embargo, a la hora de tomar las decisiones Aguirre en el partido, opta primero por Kevin Rodríguez, el chico de las formativas de Peñarol, que termina jugando de lateral derecho.
y después opta por Madruga antes que Matías González para ocupar la saga, ¿no? Del primer tiempo al segundo tiempo, la situación de salida de Nahuel Herrera, Peñarol tiene que estar con los ojos abiertos en la situación física de Nahuel. Nahuel venía entrenando diferenciado, se le estaba cuidando, y el primer partido oficial que termina jugando el muy buen zaguero de Peñarol, justamente el partido de ayer. Los partidos anteriores, ni los amistosos de carácter internacional, o algunos del carácter del ámbito uruguayo, justamente Nahuel Herrera no lo jugó. Eso por un lado. Después la eventual lesión justamente de Ferreira. El chico que hizo un buen partido. Un buen partido. Y ahí lo que dice Contador, terminó eligiendo del banco Diego Aguirre posibilidades que no iban de la mano de lo que uno podía pensar justamente con el lateral Matías González en la elección, ante la lesión de dos futbolistas de Peñarol de fondo. Como dijo Juanito hace un ratito, cómo Peñarol se fue reciclando a lo largo del partido, sobre todo con el tema del fondo, y después con Trindade lesionado, o prácticamente sin piernas para seguir jugando, cómo Batista terminó jugando por momento de volante y hasta por momento de zaguero. Jugó de Maxi Silvera en algún momento, ¿no? Exacto. En algún momento del 20-25 de compromiso Maxi Silvera. Ahora, el único que se mantiene justamente en Peñarol, que se mantuvo en Peñarol los 120 minutos en cancha, fue Goulart, de la defensa estoy hablando. Es verdad. Porque después salen todos, sale Escobar, dijiste sale Ferreira, y sale justamente sale el chico Nahuel Herrera en el entretiempo, como bien menciona. Entonces, Peñarol cambió la defensa a lo largo del partido, y no es fácil para la defensa con los delanteros que tiene Nacional. Y además estamos hablando de chicos que no son titulares indiscutidos ni mucho menos, y lo terminaron haciendo de buena manera. O sea, por eso el mensaje, Peñarol con lo que tuvo hizo lo que tenía que hacer. Mérito del técnico y los jugadores. Nacional con amplias posibilidades desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de la individualidad, del nombre, de lo que contrató Nacional, hizo mucho menos de lo que podía haber hecho, y arranco por la crítica al técnico Nacional. Yo reitero, tengo mucho respeto por Celso Viera, aparte me parece un tipo sensacional. Pero me parece que ayer por lo menos la ola lo tapó, y teniendo lo que tenía para poder juntar las piezas, por lo menos en nombre, y desarrollar la posibilidad de que jugaran extremos y punteros, terminó en 30 metros centralizando el juego en el ataque nacional, cosa que favoreció enormemente a Peñarol. Y los tres volantes en la mitad de la cancha es la situación de no quiero desatenciones, no quiero que me agarren mal parado, no quiero que arranque el partido y que me metan un gol, en vez de pensar en el arco rival. Esa es la sensación que me deja a mí el planteamiento que hizo el técnico Nacional. Sí. A ver, desde el punto de vista táctico, así como hablábamos a fin de año de la gran victoria de Jasso sobre Aguirre, ¿no? Sobre todo en aquel partido en el campeón del siglo, acá la batalla táctica claramente la gana Aguirre, ¿no? En esos movimientos que hizo, sobre todo a nivel defensivo, que recién hablábamos a línea de 3, yo creo que lo sorprende a Jason de esa manera, y después de un Nacional que a lo largo del partido tampoco con las modificaciones supo acomodarse en el partido. Tuvo mucha tenencia de balón, porque Peñarol incluso le cedió la pelota a Nacional. Sobre todo en el segundo tiempo. Sobre todo en el segundo tiempo, pero Millán, Coates, pumba. Millán, Coates, pumba. ¿No? Y uno de repente de Jason Viera o del fútbol de Jason, de lo que vio en Boston River, uno imagina que los equipos de Jason progresan en la cancha de otra manera. Exactamente. Distinta, es que ¿no? yo sé que va poco tiempo Jason en el Nacional, pero hasta el momento del juego de Jason no se ha visto nada. Absolutamente nada. Perdón, y otro partido más, donde en los 90 minutos Nacional empata. Claro. Ahora, Jason Viera arrancó el año 2025. Cerro, empate. Defensor, empate. Primer final, campeón del siglo, empate. Segunda final, Gran Parque Central, el campeonato nacional, que lo logra en el alargue. Pero en 90 minutos, empate. Arranca la serie esta de campeonato. La Copa de la Liga. La Copa de la Liga, prácticamente todos empates. 3 partidos, 3 empates. Ahí está. Después tiene un partido donde gana por 1-0. Concepción de Chile el fin de semana pasado. Exactamente, amistoso internacional. Por lo menos en los 90 gana 1-0. Otro partido más, otro clásico, el de la Supercopa, 90 minutos y empate. Sí. Ganó un solo partido. Le cuesta ganar. Y reitero, yo creo que en el juego está en deuda.
O sea, hasta el momento el hincha Nacional de lo que pretende justamente Jason Vida, de lo que Persman fue a buscar, no ha visto nada. Fíjate Yo vos, que le dio mucha espalda al campeonato, pero el fútbol no se ha visto. Juanito, Persman dice en un momento cuando logra Nacional el campeonato pasado, dice, estamos en deuda con el juego. O sea, en un momento de festejar, y lo festejó Flavio y toda la gente de Nacional, dijo, lo que sí estamos en deuda con el juego. Nunca en el 2025 tuvimos ese juego altilado que nos gustaría tener. Por eso que al 2026 empieza a sumar nombres de calidad y riqueza técnica. Y empieza a sumar extremos. Y empieza a sumar punteros. Para que Nacional agrande el frente de ataque. Y se lleva a quién? A Celson Viera, su amigo, que además a Boston River lo hizo jugar muy bien. Bueno, hasta ahora, de que Celson llegó a Nacional, hasta el día de hoy, más allá de lo que logró de forma indiscutida, que fue el título 2025, donde mucho tuvo que ver con la presencia de Carneiro y Évere, Nacional no juega nada. Sí, sí. Colectivamente no juega absolutamente nada. No, es tremendo. Es más de lo mismo de la época de Peirano. La pelota en los zagueros centrales de Nacional, pelotazo para Carneiro en este caso, o para Maxi Gómez. Y arreglate como pueda. Y a mí llama la atención que Jackson Viera, siendo un tipo que le fue tan bien en Boston River, con dos extremos, uno por derecha y otro por izquierda, el Nacional hasta el momento no los pone. Sí, sí. Y los tiene. Analicemos el plantel de Nacional. Verón Lupi en el banco, Juan Cruz de los Santos en el banco. Otra novedad, ayer Barcia se queda fuera del plantel. Sí, Sí. hay que ver Habrá bien que ver. por qué fue la situación de que no fue puesto en el banco de suplentes ante el partido. Cuando ayer presentan justamente las oncenas, tanto de Nacional como de Peñarol, uno miraba, Barcia fuera del plantel, y uno pensaba, mirá Nacional, no lo pone a Barcia ni siquiera dentro del banco de suplentes. Yo creo que ayer de noche, si el tipo finalmente jugaba en Peñarol, era titular, por ejemplo. Por las limitaciones que tenía Peñarol. Sí, sí. Y Nacional hasta se da el gusto, el lujo de Guzmán afuera, Sí, Barcia sí. afuera, Está, el pero Chico yo Mereles, por el no plantel sé que si, tiene. no sé si es un gusto para mí. A ver, hay que, como decía el Pillo, hay que ver si no hubo algo sanitario por el cual el Baltasar Barcia quedó afuera. Pero si no, es una decisión equivocada. De frente y mano. Se equivocó. Si no hay algo sanitario, se equivoca ya de dejarlo afuera de... Yo ahora estaba mirando solamente 3 jugadores, porque hemos hablado mucho del mercado de pase nacional y de lo rápido que estuvo. Solo 3 incorporaciones jugaron ayer en Nacional. Verón Lupi, Verón Lupi, Silvera. Juan Pintado y Maxi Silvera son los 3 jugadores del después. Agustín Vera, que fue el chico de River que Nacional apostó, ni siquiera estuvo en los convocados. Claro. Ni siquiera estuvo en los convocados. Lo que estábamos hablando de John Guzmán y afuera. de Baltasar Bacia, afuera. Digo, entonces, es cierto, Nacional estuvo rápido en el mercado de pases. Se va a dar la llegada de Candio, que es un jugador importante. Mantuvo el plantel, fenómeno, pero digo, tampoco que... Digo, a veces, es lo que yo hablo muchas veces del exitismo del ser campeón, ¿no? En el ser campeón nacional parecía que estaba en un all inclusive. exacto. Sin embargo, mirás para adentro y yo no sé. Exacto. qué Y tan- además, contador, a ver, que vos tengas muy buenos jugadores en un plantel de calidad y riqueza técnica, no hacen necesariamente que ese plantel juegue colectivamente de la mejor manera. Ni que hablar. Y ejemplos, a lo largo de los años hay de todo tipo, color y tamaño. Y es tarea del técnico. Nacional tiene seguramente lo que el hincha quería, y ahora con Cándido. Ni que hablar. Pero hay que ponerlos adentro de la cancha y hay que hacerlos jugar colectivamente. Y hasta ahora no se ve eso en Nacional. No, la Entonces, verdad hoy no. Nacional hoy es un plantel rico en individualidades, con buena riqueza técnica, con mucho extremo que no constan o no abundan en el fútbol uruguayo, pero que el técnico los pone en la cancha. Y hasta ahora, de lo que ha mostrado en el 2026 en cuanto a juego colectivo, y el fútbol es en esencia un juego esencialmente colectivo, nos ha mostrado mucha cosa hasta el momento. Sí, yo creo que perdón, Juanito, como principal conclusión a Jansson, para mí los 3 volantes no van. No puede jugar con los Yo 3 creo que volantes. ayer era un tema de clásico, de Sí. mantener lo que hizo en las finales. Y respetar A partir un del poco. fin Bueno, de semana pero que viene se rompe. mirá Peñarol, puso 3 volantes. Remedi, Trindade. ¿Y qué pensamos todos? Vos, Darias está, para lo que esté, lo va a poner igual. No lo puso. No. Lo puso después. Quiero decir algo. Me encantó Darias Sí, tuvo que en salir. lo que refiere al derroche de energía, La actitud. El la despliegue, actitud, sí, el despliegue. Se terminó sintiendo.
Y es un tema también para Peñarol, el tema físico de Arias, que venía prácticamente una recuperación casi de un año. Sí, sí. Pero mientras estuvo en cancha lo hizo muy bien. Ahora, no lo puso contra. Entonces, el equipo que tenía más posibilidades, más pretensiones, más riqueza, que venía a ser campeón, que podía asestarle, mirá qué palabra metí, pegarle un golpe en el mentón a Peñarol en el arranque del campeonato, terminó poniendo la oncería que pone. Y Peñarol terminó con menos futbolistas en cantidad y en calidad, haciendo lo que pudo hacer, y lo hizo muy bien, para terminar de llevarse justamente por penales el campeonato o la copa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. A ver, yo creo, comparto lo que decía Juanito de los 3 volantes. Puntualmente para este partido lo pensó. Yo no creo que Nacional juegue con esos 3 volantes. Mira, a lo ahora largo por del ejemplo, campeonato. Boston River el fin de semana claramente voy con 2. Y sí, yo creo que sí. Claramente. Ahora, Por romper a eso. tampoco me parece que corre la de los 3 delanteros, Diente López, yo creo que Carnero. tampoco. Me parece que El Diente López, totalmente partido. muchacho, banco suplente. Por rendimiento, simplemente por rendimiento. Uno. Después, los 3 del medio, la verdad, el que más me gustó fue Lucas Rodríguez. A mí también. Boggio mal. Mal. Y sobre todo con la... A ver, están saliendo los futbolistas del tren de la pretemporada, es cierto. Pero no metió un centro. Si nosotros criticamos a Leo Fernández, a veces con los centros o los tiros libres, ¿qué debemos hacer con Boggio, que es el especialista de los tiros de esquina nacional y la pelota de Nacional, de jugada de pelota quieta? Todos los centros a los rivales. Sí, sí. Sí, estaba mirando justamente el tema de la pelota quieta. 7 tiros de esquina, 7 corners tuvo Nacional de la mano de Boggio. Exacto. Que cuando ejecutó por el sector izquierdo, como dijiste, solo uno. Después en el resto, el tiro libre, hay que ser crítico el tiro libre. El tiro libre tenía 2 hombres a la barrera, lo tenía Leo Fernández a la barrera Y y le pega directamente a la barrera a Boggio. Exacto. Era para pegarle, cerrado para complicar Fue su área Peñarol. la jugada Para buscar que un estamos- pase rastrero o algo. Que estábamos describiendo, donde Britos se arroja para cortar con las manos, pero se pasa justamente de la línea del área mayor y terminó cometiendo mano. Es que yo pensé que en un momento iban a cambiar el ejecutante. Porque pasaban la pelota quieta, pasaban los corners y le seguía pegando Boggio y Peñarol se cansó de sacar Hay una pelota. de Maxi Gómez, un tiro libre de Maxi Gómez, que también pega en la barrera. Sí. Que también se hablaba de quién lo pateaba, se paraba el Diente López, lo termina pateando Maxi Gómez y revienta la barrera también. Fue La más verdad que- peligroso el rebote de Oliva, que Sí, saca un remate sí, desviado, que el y- tiro libre de Gómez. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a repasar también los penales de Nacional. Verón Liupuy al medio del arco. Sí, similar al de Batista, ¿no? Los dos muy Exactamente, similares. muy similar. Después, el chico Dos Santos. La sacó el estadio. Afuera la sacó del estadio, del arco de la Amsterdam. Yo lo que digo es lo siguiente: entra faltando cuánto, 5 minutos para terminar el partido, para terminar el alargue. O sea, no estuvo dentro del campo de juego. 5 minutos. Ni terminó calentando. Tal cual. Y lo elegí para rematar un penal. Yo sé que cuando estás ahí en la cancha, muchas veces mirás al jugador o el jugador te lo pide y es una manera de darle la confianza. Es un chico potencialmente muy bueno, número 10 de Nacional, seguramente porque que Nacional en algún tiempo prudencial va a generar una transferencia importante, pero lo remató como lo remata un chico que entra 5 minutos antes a un partido clásico. Sí, sí. Entonces, el error está en la definición de que él tenía que justamente rematar el penal. Y yo eso se lo checo también al técnico nacional. A vos te pueden pedir los penales lo que quieras. El que te decide es el técnico. Sí, sí. Bien. Afuera del estadio. Después, la otra, Juan Cruz, remató contra el palo derecho. Bien Britos. Bien Britos, muy bien Britos. Le mete la mano derecha, la pelota pega en el palo y sale. Sí, pero muy bien, Britos, cómo se estira, cómo estira la mano. El tamaño de Britos, ¿no? Ahí, por ejemplo, y de además los Santos. 1,90 m mide. Ahí de los Santos no ejecuta mal el penal. Sí, yo creo que no lo tuvo. Lo justo mal. ejecuta abajo, era complicado Es para el que golero. la verdad no se ven muchos goles. En Uruguay generalmente el golero no logra el 1,90 m, ¿no? Son goleros de 1,80 m y pico. La verdad que el tamaño de Brito, incluso cuando lo enfocan en la cámara te das cuenta del tamaño, incluso en los penales lo enfocaban. La verdad, Aparte, o sea, no es solo la ocupa el altura, ocupa todo el arco. no solo la altura, también es el ancho. Sí, El ancho. no, es un tamaño. Mejía es alto, más flequito. Claro. Bueno, Britos muy bien. Y después Coates, que termina convirtiendo el gol, pero que no le alcanza a Nacional. Se remataron 8 penales. Sí, y ahí Britos en ese penal de Coates se juega al medio, se queda parado. Se Ahora, queda ¿dónde parado. está Maxi Silvera también?
porque como centro delantero y como atacante, Yo pensé que iba... no sé, salvo que le hayan guardado para el quinto penal, pero yo pensé que iba a estar ahí en el arranque de los primeros 3 penales de Nacional seguro, antes de Dos Santos. Exacto. Bueno, esos fueron los penales de Nacional, los penales de Peñarol, se remataron 8, Peñarol convirtió 4, los 4 que remató, Nacional terminó convirtiendo solo 2. Yo creo que Peñarol trabajó a esto después de lo que le pasó con Colo Colo y de errar unos cuantos penales donde solo metió 4 de 18 que se patearon. Me parece que lo trabajó claramente, porque acá tuvo una efectividad del 100% y aparte con remates al arco, que es lo que no le pasó con Colo Colo, que muchos remates se fueron afuera. Yo creo, simplemente porque también, por lo menos en lo personal, he sido muy crítico. Para mí hay un buen clásico de Leo Fernández. No es descollante, no fue la figura del partido, pero sí creo que para lo que se esperaba, sobre todo por todo cómo se dio su llegada, su vuelta ahora a los entrenamientos desde el punto de vista físico y demás, yo esperaba menos de Leo Fernández. Sin embargo, creo que se fue metiendo en el partido. Recién hablábamos de la chance de gol de Peñarol, asistencia de Leo Fernández Arezo, el centro, que en realidad no es un córner, porque es un rebote de un córner, o sea, centro asistencia a Gularte el para cabezazo, el remate de afuera del área, que tapa Mejía sobre el final. Después, las situaciones de pelota quita, que creo que las mejoró mucho con respecto a lo que vimos el año pasado. Él tiene un remate también de pelota quieta, que la pelota impacta del lado de afuera. Parece gol. Claro, y entonces los hinchas de la Olímpica se levantaron, los hinchas de Peñarol, a gritar gol. Sí. Parecía gol, terminó pegando justamente en el lado de afuera de la red. Sí, y hay uno en el segundo tiempo de la largue que lo tira con pique, que Mejía la espera, Claro, y no la sabía espera qué hacer mucho. y le mete el el puñetazo. Y después tiene, en el final del partido, que es la anteúltima jugada de cierto peligro, un remate de afuera del área, que vuela Mejía contra el palo derecho, prácticamente la saca del ángulo. Sí. Después de esa, la última es de Lucas Rodríguez, un remate que pasa cerca sí. del palo izquierdo del arquero Sebastián Benítez. Sí, pero creo que hace un buen partido Leo A ver, Fernández. yo te Incluso digo la verdad, más allá de las puntualidades, creo que estuvo metido en el partido después. Se nota la falta de fútbol. A ver, en el juego no lo vi demasiado bien. Sobre todo en el primer tiempo, perdiendo mano a manos. Le costó, sí. A ver, es un jugador que no se esconde, quiere la pelota. Sí. Bueno, agarraba la pelota, metía segunda, tercera y cuarta, y en ese situación de ir acelerando, en esa situación que no muchos tienen de la fineza en la aceleración con la pelota. Con traslados, sí. Exactamente. Muchas veces fue cortado. Y cortado de buena manera por los volantes y zagueros de Nacional. Sí. Es que creo que se vio que le falta fútbol y que aparte desde el punto de vista físico no está en su mejor versión. Después, reconozco los 120. Reconozco que en las situaciones próximas al gol de Peñarol que tuvo a lo largo del partido, primer tiempo, segundo tiempo y el alargue, participa prácticamente de todas. Eso sí. Es verdad. Es el gol que le genera Peñarol. Y yo creo que si bien desde el punto de vista físico se notó que todavía no está y le faltan los futbolísticos, eso que decía el Pillo, trasladaba, pero evidentemente le faltan los futbolísticos, el ritmo de competencia, pero creo que la pidió y creo que estuvo en el ruido de Peñarol. O sea, si podía pasar algo con Peñarol era con él. Es que lo que dijo el Pillo, el jugador no se escondió. O sea, ayer pidió la pelota, se hizo compromiso, cargo de Peñarol. Y en un momento, en el alargue, recupera una pelota claro. Contra Juan Cruz de los Santos, que mete un sprint para recuperar y le terminan convirtiendo falta. O sea, y lo otro en el partido, que tuvo, que venía en una forma bastante crítica por parte del hincha de Peñarol, fue el remate penal. Claro, la clavó al ángulo. La clavó prácticamente en el ángulo izquierdo. Contra Mejía, con el cual ya había, en un mismo clásico, marrado 2 penales. Sí, y venía de fallar en frente a Colo Colo. Exactamente. De todas maneras, para mí, tiene que rendir y debe rendir mucho más de lo que ha rendido hasta ahora en Peñarol. Sobre todo porque son 7 millones de dólares que Peñarol sigue pagando y es una cifra cercana a los $200.000 mensuales. Entonces, el que más sabe, hay que más exigirle mucho más. Entonces, lo hizo, a ver, en comparación con otros partidos, de una manera superior. Pero está lejos del Leo Fernández del 2024 en Peñarol. Sí, a ver, eso comparto 100% y sobre todo que hay que exigirle mucho más. Simplemente me dio la sensación que por lo menos para lo que yo esperaba de Leo Fernández en este clásico, después de todo lo que vimos en la previa, yo esperaba un Leo Fernández mucho más bajo. Y la verdad que en ese sentido me sorprendió. Obviamente no alcanza. No es que hizo un partido de 8 puntos, no. Hizo un partido medio, pero creo que para arrancar la temporada parece que fue aceptable, ¿no? Sí, otro tema también que quiero agregar
el tema de la roja a Carneiro que se está hablando mucho, ¿no? Si Jadson Vila debió sacarlo antes a Carneiro. Claro, el tema de Carneiro es expulsado por ese manotazo a Remedi, que no es algo casual en Carneiro. Si uno mira los partidos de Nacional y de Carneiro, generalmente se va con una amarilla. Exacto. Porque es un tipo que generalmente va con los brazos atrás, se estira Exacto. y es largo, ¿no? Y generalmente impacta contra la cara de los rivales. Ese tipo de faltas de Carneiro es típica de él, te diría. Exacto. Y el tema es que antes tiene una jugada de similares características. Tiene una similar que más que, a ver, es como empujar un rival que prácticamente pudo haber sido tarjeta amarilla. Y era la segunda amarilla y en ese momento debió ser expulsado. Yo estoy con los que dicen que esa jugada era segunda amarilla. En la primera, a mí me quedó una duda, porque en realidad se comete una falta, no la comete él. No, es Coates. Él termina cayéndose sobre el jugador de Peñarol. Es Coates que comete la falta. Sin embargo, le termina sacando la tarjeta amarilla a él. Me dice gente amiga que cuando se termina cayendo arriba del jugador de Peñarol y medio quiere incorporarse para salir justamente de esa posición, le termina pegando un codo en la cara al jugador de Peñarol. Sí, y cuando se le enoja el de Peñarol, le hace así en la cara a él, que está tirado en el piso. Bobadas de Carneiro, pero digo que me parece que ameritaba la amarilla. Y aparte, la amarilla. La segunda amarilla la termina sacando con una pelota que tenía posesión Carneiro. No es que Carneiro va a cortar a un jugador de Peñarol, No. primero. Después, gira lo que hizo Juanito, manotazo en la cara. Bien decretada la amarilla. Y era 2 minutos después que se había generado la expulsión de Umpierre bien decretada. 2 minutos antes Peñarol quedaba con 10, cambiaba todo el partido. La cara de Aguirre con la expulsión de Umpierre no lo podía creer. ¿Y qué hace Carneiro? Le pone en bandeja la realidad de emparejar y equilibrar el partido justamente a Peñarol, con su tonta expulsión que hizo que 2 minutos Peñarol con 10, Nacional con 11. Pasaron solo 2 minutos, Nacional y Peñarol con 10 jugadores cada uno. Sí, no le dio el tiempo a Jason, me parece. ¿No? O sea, se puede criticar de repente que después esa jugada que menciona el Pillo del empujón contra el lateral, ¿no? Que creo que ni siquiera le cobran falta, pero quedan medio enganchados y lo empuja. Era amarilla. Que ahí lo podría ya haber echado. Quizás ahí ya Jason en el arranque tendría que haber dicho, bueno, lo voy a sacar porque me quedo con uno menos. Y después que le echan al de hecho, yo creo que termina sacando a Oliva justamente por la amarilla que tenía. Para que no pasara lo mismo. Entonces, de los 3 del medio salió Oliva, que tenía tarjeta amarilla. Sí, y lo otro es la roja a Umpierres, que creo que no amerita 2 lecturas. No. Fue muy dura la patada de Umpierres. Para un chico que yo creo que hasta cuando estuvo en cancha fue interesante. Con pelota fue el más claro de Peñarol. Yo creo que es... A ver, hay como una sensación de que cuando agarra la pelota, Umpierres puede generar más cosas de las que genera Leo Fernández cuando agarra la pelota. Sí. La verdad. Sí, y aparte el Pillo de los remates media distancia. Arranca el segundo tiempo, remate Umpierres fuera del área. O sea, ¿qué muestra el jugador? Personalidad, que la tenencia de la pelota a él le sienta cómodo. En le ese cae bien. Ya tiene el tiempo, roce de primer incorporado. Ya lo tiene. Arranca justamente con ese remate y a los pocos minutos hay otro remate del argentino Togni que pasa por arriba de los horizontal. Sí, y aparte se da la roja a Umpierres y Peñarol perdió la pelota. Tuvo momentos después de esa roja 15-20 minutos donde no agarraba la pelota. Le faltaba Umpierres, que era el jugador que lideró. A ver, para quien no vio el partido, viene sobre saliendo Coates sobre la Tribuna América del Estadio Centenario. Y va a sacar la pelota de pierna derecha en ese momento. Cuando lo hace, Umpierres quiere frenar esa posibilidad, tratar de trancar la pelota y va con su pierna y con su pie y con la suela sobre el tobillo cuando cae de Sebastián Coates a 1 metro del cuarto árbitro, muy cerquita del juez, pero en la zona donde impacta absolutamente todo, roja de donde la vieras. Y fue bien expulsado justamente el jugador Umpierres en Peñarol. Sí, creo que, a ver, para mencionar algo de Stojic también, creo que las jugadas las resolvió correctamente y creo que algo que acertó es rápidamente tarjeta y ordenó el partido. ¿Sabes lo que vi yo de Stojic? Rápidamente. Menos diálogo y más acción. Más tarjeta. Más tarjeta. Sí, de todas maneras, en alguna situación puntual de apreciación, cobraba al revés. Un saque de costado para uno, se lo daba para otro. A ver, el asistente del América se come así ese tipo de situaciones 2-3 veces de manera casi reiterada. A mí Stojic no me gusta su estilo, de parlamentario, porque habla.
Es cierto que habló menos ayer y es cierto que cuando vio algún roce medio complicado empezó a tarjetear. Lo llevó bien el partido. Exactamente. Un tipo de mucha experiencia. De todas maneras, a mí naturalmente no me gusta Ostojic No. como dirige los Sí, partidos. y después lo otro, ¿no? También marcó la cancha a los que estaban afuera, justamente. Yo, a ver, para mí es fácil venir hoy y pegarle a Nacho Suárez. Sí, pero Yo siempre vi- pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo, Juanito. Pero acá voy contra ustedes, porque yo lo vi a la jugada de Nacho Suárez. No era para ¿Qué hizo Nacho Suárez? Sí. Fue a separar. En principio, Algo habrá dicho. desde el punto de vista físico no hizo nada. Lo que no quiere decir que no haya dicho algo, que no haya puteado y que a raíz de eso terminó viendo la roja. Pero es una cosa, y sobre todo en los clásicos, Sí. absolutamente continua que le pasa a Nacho Suárez del banco suplente. Terminan expulsándolo. A él le sacan amarilla, ¿no? En el primer tiempo le sacan amarilla Sí, a Nacho Suárez. en el banco suplente. Y sí. pero lo que digo es, en el segundo tiempo, de repente, para segunda amonestación podía ser. Ahora, creo que le saca roja directa. Roja directa. Ostojic. Yo veo que él ahí tiene un intercambio con Gularte, pero Gularte es el que lo empuja a él. Es cierto. Capaz que lo que puedo argumentar es, bueno, ¿qué hace Nacho Suárez dentro de la cancha? Siendo suplente. Y capaz que Sí, por sí. eso lo echan. Lo que digo es que Sí. no vi un golpe de Suárez. La palabra no lo puedo ver, pero no me parece que fue con la intención justamente para golpear a un rival, para hablarle a un rival. Sí, Yo vi que fue a a ver, separar. yo comparto lo que decís vos, que quizás uno ve las imágenes y no parece haber nada tan grave como por una expulsión. Puede ser que haya dicho algo, o que, no sé, o algún jugador de Peñarol, o al propio árbitro, algo verbal que nosotros nos vimos, o alguna situación que quizás la cámara no capta en ese momento y fue anterior, o algo que le dicen al árbitro por auricular que uno no ve, y un montón de cosas. Pero la realidad, y lo que decía el Pillo, le pasa a todos los clásicos. Es que Si te para mí pasa- ya lo tienen mirado. A ver, ya si lo le, tienen como si le objetivo. pasa a este clásico, decís, bueno, ¿qué pasó? O sea, si no hizo nada. Ahora, si te pasa a todos los clásicos, ¿y cuál es la respuesta? Y algo habrá hecho. Yo creo que eso te afecta. Tener Algo habrá hecho. antecedentes, yo creo que te afecta. Ya está, o sea, algo dijo, algo... Porque todos los clásicos te pasa. Vamos a analizar la presencia de los suplentes de uno y otro que ingresaron justamente al campo de juego. Y ya vamos a escuchar la palabra de Jason Viera. Yo no la escuché todavía. Ah, mira. Quiero ver el grado de autocrítica del técnico nacional en función de lo que paró ayer, presentó ayer y terminó con el triunfo de Peñarol. A ver, vamos a arrancar por Peñarol. Del banco de suplentes jugó Madruga. Yo creo que arrancó más o menos, terminó afianzándose y termina convirtiendo el penal más importante que le dio el triunfo a Peñarol. Sí, yo creo que le costó, es cierto, comparto contigo. De hecho, entra y amarilla, a los 30 segundos. Entra y amarilla, Exacto. igual te voy a decir algo. Creo que el Amarilla, foul es un foul táctico que tenía que hacerlo. Sí, sí. Por más que era... Pero ahí ya te das por más cuenta- que hacía 10 segundos que había entrado y le sacan amarilla. Pero ahí ya te das cuenta que iba a ser un tipo que tenía que chocar con Gómez. Sí, Gómez sí. le gusta ese duelo, le gusta Sí, ese cruce, el cuerpo a cuerpo le gusta. Y ya entró y a los 30 segundos quedó limitado. Sí, sí. Después ingresó para el segundo tiempo Kevin Rodríguez en lugar justamente de Nahuel Herrera. Sí. Sí, Kevin Rodríguez pasó a jugar de lateral derecho como carrilero. sí, Y en ese momento Escobar se puso en la línea de tres. sí. Sí, en el caso de Kevin Rodríguez, claro, en la pretemporada nosotros lo vimos por izquierda en los partidos que jugó la Copa de la Liga Peñarol, pero en realidad él es derecho. O sea, el lío que tenía Peñarol en la previa en el lateral izquierdo lo terminó pasando bien, yo creo, en el clásico, Sí, sí, poniendo a porque- Togni en ese sector. Sí, sí. Pero la realidad es que Kevin Rodríguez es derecho y no entró mal tampoco Rodríguez. Por lo menos paradito en su función, en su rol. Después no le pidas a Rodríguez que entre No, y recuperó. se afigura subiendo. Yo creo que recuperó pelotas importantes. En el ataque le faltó mucho. Generalmente decidió mal. Generalmente Se entró decidió mal en alguna ocasión. Pero de todas maneras, creo que en su función de marca, sobre todo, lo hizo bien. Bien, después Diego Laxal. Yo les dije en la semana, ¿se acuerdan? Yo creo que va a tener por lo menos unos minutos, y los tuvo, un jugador que estaba de alguna manera entrenando de una forma para ponerse a punto desde el punto de vista físico y sobre todo futbolístico, porque hacía mucho tiempo que no jugaba. El ratito que entró, yo creo que lo hizo bien, porque además era un momento crítico para Peñarol, porque Tindade había acontecido lo que ya describimos justamente y subrayamos en el desarrollo de Tirando Paredes. Entonces, con Trindade no podías contar. Él arranca como volante por izquierda y prácticamente pasa a los pocos minutos de lateral por izquierda. Sí. Y tiene un par de quites por ese sector en la recta final del partido muy buenos. Sí, Muy sí, buenos. sí. Yo lo vi bien también. Desde el punto de vista físico, bien. Obviamente se lo notó con pelota la falta de fútbol que tiene. Pero creo que es un jugador que va a ser importante para Peñarol. Fíjate que Peñarol ya muchas cosas no tenía en el banco de suplentes, termina ingresando
el Cepillo González. Sí, sí. Que muchos hinchas de Peñarol no saben ni que el Cepillo está todavía Sí, sí. en el plantel del Peñarol, terminó ingresando en los últimos minutos. Sí, ahí, claro, entró en un momento complicado para Peñarol, porque Peñarol en ese momento estaba refugiado atrás. Entró por Darias porque se sintió Darias. Entró por eso, si no, Darias iba a mantener hasta el final. Sí, sí. Pero solo por eso se dio la explicación del De cambio. Darias hablamos recién, para mí lo hizo de manera notable, entregándose al 100%, no frenando su pierna, entregándose totalmente jugador. El tema que esa entrega le hizo que ingresara y al rato saliera sentido justamente desde el punto de vista físico. Ahí habrá que ver qué puede pasar con Darias de acá en la semana y al inicio justamente del campeonato Sí, uruguayo. sí, yo escuché a Aguirre después del partido decir que era un tema muscular. Exacto. Una fatiga por falta de fútbol. dijo. Exacto. Exacto. Bueno, y después la presencia de Batista. Sí. Que la verdad, Batista, Un soldado. un A soldado, batallar el partido. hizo, salvando distancias, en un momento crítico, lo que hacía normalmente el año pasado Maxi Silvera. Exactamente. No entró en su rol de centro delantero. De hecho, creo que no tiene ninguna situación ni siquiera cercana en el área de Nacional. Sí entró con compromiso a dar una mano. Es que es el más parecido. ante Maxi alguna Silvera. lesión. Bien, en Nacional, que ya hablamos justamente de la oncena titular, los que entraron. Pintado en el final del partido, no me gustó. Tiene No. un remate desviado que termina la jugada, ¿no? Sí, Cierra la pero jugada sin a mí no peligro. me gustó tampoco. A mí tampoco. No me gustó. Me gustó más, muy buen partido de Ancheta. Me Exacto. gustó el partido de Emiliano. Ancheta, O sea, para mí, De lo mejor nacional. sí, sí, sigue siendo titular de manera indiscutida en Nacional. Sí, sí, para mí el nacional, Lucas Rodríguez, Ancheta y Mejía, ¿no? Y los primeros minutos del partido le tocó bailar con una complicada porque en los primeros minutos Togni lo hizo bien, los 15 minutos. Después le entró como agarrando la marca y lo terminó de alguna manera minimizando en esa recta final del primer tiempo al jugador argentino de Peñarol. Sí, después tiene una Ancheta, por ejemplo, que sube de manera sorpresiva por el carril derecho y aparece pisando el área de Peñarol. No terminó de buena manera la jugada, la pelota se termina yendo afuera, pero reitero y comparto, lo vi seguro a la hora de la defensa y después, si lo vas a comparar con el otro lateral que fue Patiño, por lo menos Ancheta subió por derecha. Por lo Sí, menos sí, no, subió. de Patiño. Y en una jugada importante de cercanía del gol de Nacional, que ya la decíamos, tiene esa situación que agarra mal parado Peñarol, se va Ancheta, se la toca al Diente López y Diente López se fumó un cigarrito, se tomó un whisky en la mitad de la cancha, Sí, sí. en lo que demoró para descargar a Maxi Sí, es muy- Gómez. La verdad que llama la atención que un jugador de la calidad del Diente López no tenga derecha para definir, ¿no? Que tenga que enganchar y enganchar y enganchar Exacto. siempre para la zurda, ¿no? Es que Porque Ancheta se la hizo dejó todo bien. servida para definir. En esa jugada Ancheta hizo todo bien. Lo deja de cara al Y gol. Maxi Gómez hizo lo que podía hacer en ese momento cuando lo asisten. Remató de forma cruzada, lo termina sacando muy bien Britos al córner. Sí, pero reitero, en esa jugada Ancheta hizo todo bien. Yo creo y comparto de los puntos altos de Nacional. En el caso de Pintado, yo creo que demuestra que todavía le falta un poco a Pintado, ¿no? Ancheta Bien, está por después encima. en los minutos finales entró el chico Valls. Sí. Bueno, ahí entró, yo creo Pocos que minutos. intentó, Sí. yo creo que intentó un par de jugadas que intentó subir por el sector izquierdo, sí. no tuvo mucho éxito, pero no pasó inconvenientes, ¿no? No, yo creo que no. Y creo que en la salida un poco le costó a veces, cuando Peñarol lo apretó un poquito en el comienzo, sobre todo del segundo largo, del segundo alargue, ahí le costó un poquito la salida. Cuando él ingresa, como que cometió algunos errores en la salida. Pero después creo que se animó, por lo menos el ataque se animó. Después, a ver muchachos, Dos Santos, pocos minutos, termina logrando el penal Sí. que terminó Sí. tirando por arriba del horizontal. Para mí era antes el ingreso de Dos Santos. Bien. Maxi Silvera, Y la verdad, para mí no entra mal, porque se banca el roce, no ese roce inicial, creo que se lo banca bien. Después creo que el partido no daba mucho para que él se pueda lucir. Sí creo que batalló, recuperó un par de pelotas también contra el sector de Derecho Nacional, en ataque. Después lo que tiene que agarrar un gol abajo el arco, ¿no? El tema es ese. Sí. O sea, el tema de Silvera es que tiene... lo que le pasaba en Peñarol, Claro. le pasó ayer en Nacional con ese cabezazo de Maxi Gómez, la pelota en el horizontal, viene para donde estaba Silvera, la quiere bajar de pecho, yo creo que no liga porque la quiere bajar y le termina subiendo un poquito la pelota, le queda, digamos, en un ángulo no ideal para naturalmente rematar, tiene que alargar un poco la pierna para pegarle y eso le dio tiempo a Remedi para que se cruzara Sí, justamente entre el remate de Maxi y el arco de Nacional. Pero si miras la jugada, yo creo que Silvera le erra la pelota. Le erra.
No, Para mí no la pifia. agarra de lleno de zurda. Para mí pifia, La pifia. y además para mí la baja para el lado equivocado. Ah, mira, Porque era para la baja su para el pierna. lado donde venían todos los jugadores de Peñarol a marcar. Si la bajaba para. Es más, te digo, si la baja derecho al arco, entraba caminando. Claro. Porque Brito estaba tirado en el piso, Trindades calculó mal porque no vio que la pelota pegaba en el palo y quedó adentro del arco. Era bajarla para el lado del arco y entraba caminando. La baja para el lado que venían todos los jugadores de Peñarol a marcarlo. Y después los extremos que terminaron ingresando en la recta final, Verón Lupi y Juan Cruz de los Santos. Sí, a mí el ingreso de Juan Cruz me gustó. A mí el ingreso de Juan Cruz me gustó. Verón Lupi me parece que no entró en la tónica del partido. Tuvo una nomás que logró meterse entre dos y cuando va a tirar el centro Sí, pero a mí me rebota. gustó, de los dos me gustó Juan Cruz de los Santos, creo que el cambio debió Sí, darse sí. antes y por lo menos sacó alguna falta y tuvo algún arranque. Te digo, Nacional Mau, extrañó eso, Nacional. Le Es faltó que yo jugar creo picante. que para mí Juan Cruz De mano a tendría que mano. haber sido titular. Totalmente, yo hoy te lo digo, hoy diario lunes te digo que debió ser Sí. titular. En la pero fue semana conveniente. nosotros manejamos la posibilidad de Juan Cruz de los Santos titular y Nacional con un volante menos. Sí, sí, creo que era ese el equipo nacional. Exacto, exacto. ese. Y para mí no era el Diente López, lo dije antes del partido. El Diente no, y para mí era Maxi Silvera en lugar del Sí. Diente López y con Juan Cruz de los Santos por izquierda. Sí. Es que yo creo En que lugar de Lucas Rodríguez, Boggio, Oliva. Oliva iba a estar Sí. y Boggio también, seguramente en la elección del técnico hubiera sido Lucas Rodríguez. Para mí de los tres hoy el que más rinde es Lucas Rodríguez. Sí. Sí, y yo creo que ahora, Pillo, a partir de ahora, de este fin de semana, claramente el mensaje tiene que ser ese. Nacional con doble 5 y con De los Santos por izquierda. Mirá, yo lo que digo es, si Nacional hubiera arrancado, por un lado, Juan Cruz, por otro lado, Verón Lupi, Sí, Boggio Oliva en el doble 5. O Lucas Rodríguez. con Maxi Gómez, Carneiro, o eventualmente Maxi Silvera, y hubiera partido el partido, ¿quién le podía decir algo al técnico nacional? Vos, me trajeron dos punteros, reforzamos el plantel, arranqué con los dos punteros. Arranqué porque tengo un equipo en calidad y en riqueza técnica mejor que Peñarol. No significa eso que gane ese partido, pero por lo menos arrancar de esa manera. Nacional arrancó, no quiero recibir goles, y terminó perdiendo. Y Sí, sí. Juan Cruz entró tarde en el partido y Verón Lupi terminó entrando tarde en el partido. Sí, sí. Sí, sí, a ver, comparto totalmente. Para mí, Juan, por lo menos uno de los dos tenía que ser titular, en el lugar del Diente López, o bueno, o sacar un volante, o jugarlo, ¿Cuánto o tenés que salgan los dos. de América a Olímpico? ¿Cuánto tenés? 60 y pico de metros. Sí. Sí. Nacional terminó jugando en 30 metros. ¿Qué hizo eso? Beneficiar el embudo que le hacía Peñarol con 3 zagueros centrales y 2 carrileros. Sí, sí. Sí, aparte que a los dos delanteros lo tenía totalmente referenciado. Al tener 3 zagueros le sobraba uno. Exactamente. Y agarraba uno a Gómez. Gularte estaba con Carneiro. Y Herrera estaba con Maxi Gómez. No, Ferreira estaba con Maxi Gómez y sobraba Herrera permanentemente. Entonces le hizo una marca perfecta. Esa es la verdad de la historia. Es que a Peñarol le termina saliendo todo tal como le planificó Aguirre. Yo creo que Sí, jugó sí. en base a las limitaciones que tenía el plantel y las carencias que tiene el plantel de Peñarol Sí, y sí. lo aguantó y lo bancó Sí, al sí. partido. Bueno, Nacional eso- guardó potencial. Exactamente. Y eso es responsabilidad del técnico nacional. Absolutamente. Entonces, de la misma manera que por lo menos en lo personal hablé cosas espectaculares a Sopiera, porque yo creo que como técnico las tiene, y yo dije, Nacional elige bien, y es un técnico que llega para estar en unos cuantos años al frente nacional, o un buen periodo en cuanto al tiempo refiere. De la misma manera, debo decir que ayer en el planteamiento me decepcionó el técnico nacional. Me decepcionó. Y además con la diferencia que hay entre uno y otro plantel. Lo vamos a escuchar a Celso Viera y yo quiero, porque todavía no lo escuché, escucharlo para analizar el grado de autocrítica o no que tiene el técnico después de haber analizado el partido. Antes quiero decir algo. Si el hincha de Peñarol, el dirigente de Peñarol, el cuerpo técnico de Peñarol, piensa que ayer ganando por penales 4-2 la primera copa oficial, la Supercopa contra Nacional, lo hace prácticamente emparejar la situación de plantel de lo que tiene Nacional a lo que tiene Peñarol. Esto es, ¿vieron? Nacional no tiene tanto como decían los periodistas que tenía, y nosotros teníamos mucho más de lo que dicen los periodistas que tenemos. Si se queda Nacional, Peñarol, en ese aspecto,
y no incorpora jugadores, 4 o 5 jugadores más en este periodo de pases, Peñarol no solo no será campeón uruguayo, sino que va a tener una limitada y muy mala Copa Libertadores de América sin ningún tipo de duda. Peñarol necesita un extremo por izquierda, un extremo por derecha, un lateral izquierdo, un volante y un zaguero. Eso es lo que necesita Peñarol. Seguimos esperando, ya no a Nico Vallejo, seguimos esperando a Angulo, que todavía no ha llegado. Esto insólito que pasa en el periodo de pases es justamente que está aconteciendo y que va a seguir unos días más en febrero, más allá que el campeonato uruguayo haya comenzado, que lo va a hacer el próximo fin de semana. Pero creo que quedó absolutamente claro las carencias que tiene Peñarol en el plantel ayer. Ayer lo que lo equilibró fue el planteamiento, el aguantar, Sí, la la entrega batalla. de los jugadores, porque hubo mucha actitud de Batalló Peñarol. el partido. Como dijiste, batalló el partido, pero creo que en el largo plazo no le va a alcanzar. Con esto que tiene a largo plazo no te alcanza. ni al Y después corto. lo que hablamos recién, Trindade, Ferreira, Darias, Herrera, Abel y Olivera. Sí, 6 jugadores. Hay que 7 ver jugadores. qué pasa esta semana, pero 7 es- jugadores lesionados. pero sí, son muchas bajas ya de pique un plantel corto con muchas bajas por lesión. Entonces, la verdad que yo comparto lo que dicen ustedes. No se puede quedar Peñarol con que con esto solucionó. Para un partido puntual, reitero, ¿te alcanzó? Y creo que le Obviamente alcanza. sí creo que a Peñarol esto lo que le da es la tranquilidad, ¿no? De que bueno, en el tiempo que queda en el mercado pase, poder trabajar con cierta tranquilidad. Que si perdía esto, mañana... A ver, Peñarol perdía ayer, hoy tenía que estar anunciando sí o sí 2 o 3 jugadores. Esto le da cierta tranquilidad a Peñarol. De todas maneras, Peñarol necesita incorporar. Sobre todo, no solo por el campeonato uruguayo, porque a ver, uno piensa que con los planteles que tienen los grandes hoy en día, ni que hablar que el campeonato uruguayo va a andar ahí. El tema es, se viene la fase de grupo de la Copa Libertadores y con este plantel me parece que no competís. No compite. No competís. Y yo te reitero, creo que para ayer te puede alcanzar, aún así quedó evidenciado todas las situaciones, las limitaciones de Peñarol en cuanto a su plantel. Creo que en el largo plazo comparto contigo, no le va a alcanzar con esto. Por eso debe incorporar, no es que Peñarol, como dice Pillo, ganó y bueno, plantel cerrado. Sí sabe que tiene buenas conclusiones, que tiene buenos jugadores, que sabe que puede darle la oportunidad de Aguirre, pero claramente le falta plantel, tuvo que improvisar mucho ayer. Sí, sí. Después, y lo último con respecto a Jason, evidentemente, que no tiene, no hay una consideración alta sobre Nicolás Lodeiro, ¿no? Ayer no tuvo minutos y en un momento, no digo que tenía que ingresar, porque la verdad que Lodeiro tampoco en esta etapa nacional ha dado mucho como para decir, bueno, era... Pero sí creo que le faltaba, ¿no? Como ese enlace entre estaba muy partido Nacional en cierto momento. Por eso salían los pelotazos largos de Coates y de Millán buscando el largo. Entonces me da la sensación que Lodeiro era un jugador que podía... A ver, lo que intentó con Agustín Dos Santos, pero de repente con Lodeiro lo podía hacer antes, ¿no? Digo, buscar algo de traslado, ¿no? De un intermedio. Claridad. Claro, buscar un poquito más de claridad. Me parece que Lodeiro con la experiencia y con la técnica que tiene podía darle algo de eso, pero me da la sensación que no está en la consideración que en el partido de ayer, ¿no? Con 6 cambios, Lodeiro no fue una de las opciones, estando en el banco de suplentes, evidentemente la consideración del entrenador sobre él es baja. Y es una de las cosas que me llamó la atención. Totalmente, es que vos hablabas hace un rato, por ejemplo, de la situación de Guzmán, hablabas de la situación justamente de otros jugadores que se quedan afuera, pero hay más nombres que se quedan afuera ayer, ¿no? Está Barcia que se queda afuera, Guzmán que se queda afuera, y hay otros jugadores también que se quedan Bueno, afuera. Agustín Vera, el chico de Agustín River. Vera, que como dijiste fue incorporación, Claro. o sea, tú miras el 11 titular de Nacional, el equipo campeón, Sí, sí. no hay grandes mutaciones. Después... No, y solamente, lo que te digo, Juanito, solamente 3 incorporaciones jugaron. Entonces, Sí. es tan bueno el mercado pase nacional, si en la primer final que te jugás solo 3 jugadores. Pasa que ahí tú analizas dos cosas, analizas qué mantiene y qué retiene Nacional Claro. del plantel y qué incorpora. Claro. Y lo que retiene, Por retiene eso. todo lo que pudo. Yo creo que más allá de Romero. la gran virtud nacional del mercado de pases, y creo que no tiene discusión, es haber mantenido la base del plantel, o la mayoría del plantel. Después de eso, en cuanto a las incorporaciones de Nacional de nivel, Para ti, Cándido. la llegada de Cándido. Esa es la incorporación de nivel de Nacional. El resto son jugadores que, por lo menos por lo que se vio hasta ahora, vienen a rellenar el plantel, ¿no? La verdad que yo esperaba más de Pintado, tengo que reconocerlo. Yo no saco tanta conclusión con Pintado. Entre un rato. Por el poco tiempo que Yo jugó, vi decís. muy bien a Ancheta.
y creo que por eso jugó. Claro, pero Jackson digo, acertó. Pintado viene de un año en Argentina muy bueno, donde uno imaginaba que llegaba y Bueno, rápidamente. claro, yo lo que no me animo ya a asesinar a Pintado. No, no lo asesino. Perdón el término, pero digo, Sí, sí. ¿se entiende? Te entiendo, Ser crítico sí. yo quiero esperar. Sí, sí. Vi a un Ancheta que está muy bien, Sí, sí. Pintado, cierto, no entró de la mejor manera. No. Quiero Lo ver que en estas pasa primeras fechas. desde que llegó Pintado, todos hablaban y la información que Pintado terminaba ya en el arranque de la temporada siendo titular por encima de Claro, Ancheta. claro. Y Ancheta lo había hecho de muy buena manera y había terminado cerrando el campeonato 2025 de la mejor manera. Y ayer vuelve a repetir. El jugador del fondo que más proyección tuvo hacia adelante fue Ancheta. Sin duda. Porque aparte del otro lado está Patiño. Yo pregunto, Patiño. Nacional puso plata por Patiño. Por un porcentaje la ficha. Y la verdad, yo sé que Flavio quiere, el técnico también. Obviamente hay una inversión de Nacional que quiere esa inversión de alguna manera recuperarla. Pero poquito, Patiño, si tiene alguna cosa, en este momento poquito. Poquito. No, hasta ahora no hemos Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ni ofendiendo ni defendiendo. No aportó absolutamente nada. Sí, sí. Absolutamente nada. Sí. Fíjate vos, y ya vamos a la palabra de Jason Viera. Vamos a repasarlo de vuelta, Juanito. Olivera, el capitán de Peñarol. Sí. Abel. Lucas Hernández. Darias. Nahuel Herrera, Ferreira. Y Trindade, Trindade. que termina mal. Todos temas físicos en Peñarol. Recién arranca el año. Todos temas físicos en Peñarol. No significa que no se recuperen. Caso, por ejemplo, Trindade. Pero que estar muy al alpiste Sí, sí. de la situación. Sí, Caso lo- Nahuel Herrera, caso Darias, caso Ferreira. No arriesga, me da la sensación que ninguno arriesgó, ¿no? A lo mínimo que sintieron, salvo Trindade, porque ya no había cambio, que parecía ser más que nada un calambre lo de. Sí, sí. lo de Y a Trindade. todo esto hay que sumarle la situación de agarre. Vos dirías, está Britos, que para mí va a ser titular en Nacional, en Peñarol a lo largo del 2026, sé que termina quedando con el puesto, no tengo ningún tipo de duda. Pero también Aguirre es un jugador que en los primeros 2 partidos, si Aguirre definiera que iba a ser el titular, Supercopa de ayer y primera fecha del Apertura y los 2 primeros partidos de la Copa Libertadores, fase de grupos, por suspensión no va a estar. Entonces, fíjate vos cómo Peñarol arranca. Y ayer prácticamente los cambios de Peñarol era por sus jugadores lesionados. Y sin embargo Peñarol batalló el partido, como dijeron ustedes, entendió cómo tenía que jugar el partido, Aguirre y los jugadores, cosa que no pasó con Jackson y con el Diente López, y lo terminó ganando bien. Yo paso línea y digo, ¿y Peñarol hizo un poquito más que Nacional? Sí, con lo que tenía Peñarol. E hizo, y con todo lo que tenía potencialmente Nacional, y no hizo, está bien que la Supercopa se la lleve Peñarol. No tengo ningún tipo de duda. Y yo creo que lo que la gente piensa es que la gente nacional, digo, con este momento de Peñarol, con las carencias de Peñarol en cuanto a su plantel, y Nacional con todas las incorporaciones, reteniendo gran parte del plantel campeón justamente el 2025, la gente piensa que era una gran oportunidad para darle un golpe gigante al conjunto Exacto, negro. Sí, sí. exacto. Es que no. A ver, es cierto que Nacional viene con la espalda del campeonato uruguayo, pero es una derrota por todo lo que hablábamos en la previa en cuanto a las diferencias que habían entre uno y otro, que Nacional tenía la gran oportunidad de liquidar a Peñarol, de arranque nomás. Entonces yo creo que es una derrota, no te voy a decir que es pesada, pero que, por lo menos en el hincha, ya, aparte de lo que mencionaba el Pillo hoy, ¿no? Le cuesta ganar a Jason Viera. Le cuesta mucho ganar. Vos sabés que yo escuché unas declaraciones de mi amigo Eduardo Acevedo, creo que fueron las voces del fútbol la semana pasada, y creo que los muchachos le preguntaron, bueno, ¿y quién pierde más? O sea, de alguna manera el reglamento era este. El que gane no suma mucha cosa. Y no. Ahora, el que pierda se le complica un poco. ¿Quién pierde más perdiendo el clásico? Nacional y Peñarol. Y Eduardo dijo, Nacional. Y cuando le preguntaron por qué, dice, porque todo indica, los indicadores marcan que Nacional tiene que ganar el partido. Claro. En la previa, Peñarol lo pierde y Nacional lo gana. Por todo lo que en ese momento Claro. hablaron. Y lógico, y lo hablamos todos. Entonces, ¿quién pierde más? Si pierde Nacional, Nacional.
Y sí, es que, a ver, Peñarol arrancó con el partido perdido. Exactamente. No, pero Entonces, por otro lado, claro, yo ahí lo entiendo, Eduardo. Claro, uno en realidad yo la fácil pensaba Peñarol. ¿Por qué? Sí, Porque Peñarol venía de perder las finales, de perder el uruguayo en un momento crítico del entrenador. está bien. Críticas a la dirigencia. Pero cuando empató vos en el reparto. hablabas de oncenas titulares, Claro, ¿quién tenía más? de variedades, de extremos, de punteros, de lesionados Exacto. no disponibles. Nacional estaba 2-3 escalones por arriba del Peñarol. Entonces, Eduardo, yo creo que sabiamente dice, el que más pierde, si pierde va a ser Nacional. Sí, sí. Sí, sí, aparte incluso hasta la victoria era más importante para Peñarol que para Nacional. Porque para Nacional era seguir un poco en la tónica que venía, ¿no? Más allá del golpe que le dabas a Peñarol. Pero para Peñarol esto es un tanque de oxígeno enorme. Aguirre pasó de ser cuestionado y de empezar a perder, ¿no?, esa espalda que tenía, a ser el Aguirre de siempre, que se levanta en la brava. O sea. Claro, y además, fíjate algo, contador. 7 partidos donde había diferencias en lo previo marcadas, grandes, a favor de Nacional y en contra de Peñarol. Nacional lo hubiera sacado de la forma que fuera, por ejemplo, por penales, y lo hubiera ganado Nacional. ¿Cómo iba a vivir Aguirre y Peñarol este mes hasta el próximo clásico de la cuarta fecha de la apertura? Claro. Y otro clásico más, en la cuarta fecha, en el Parque Central, de derrota a Peñarol. ¿Seguía Aguirre o no seguía? Fíjate vos la importancia de esta Supercopa. Sí. Para Peñarol. No, es brutal. Para Peñarol. Y yo creo que mucho tiene que ver, a ver, no quiero ser injusto, el no arriesgar del técnico nacional. Eso tiene un nombre en la jerga habitual. Y yo creo que le pasó a Jason Viera. Quiso estar tan preparado para que no recibiera un gol en un momento impensado que se olvidó del arco rival, teniendo jugadores para dañar a Peñarol y para salirlo a atacar del primer momento, del primer minuto, y marcar autoridad. Vos, soy el campeón uruguayo y te vengo a atacar porque tengo jugadores para hacerlo. Hizo todo lo contrario. Yo creo que Pillo que lo respetó. Demasiado. Demasiado. Lo respetó Demasiado. Peñarol. Demasiado. Respetó no se el animó. concepto del clásico. No se animó. Exacto. Le faltó atreverse al técnico de Nacional. Y después lo otro. Crítica definitivamente para los que están en el ámbito de Nacional en la parte futbolística. Muchacho, ni siquiera Évere estuvo en el plantel. Con un partido así, como se desarrolló, Évere en el banco, ¿no hubiera entrado después del antecedente en las finales? El único tipo que le tiraron una pelota, que le tiraron un ladrillo, que la agarró, la bancó a Gularte, se lo sacó encima e hizo el gol que le dio el campeonato nacional, fue Cristian Évere. Ayer, por un tema de contrato, no estaba a disposición desde el punto de vista administrativo. Entonces, en Nacional no lo quiere nadie a Évere. Y ayer la falta de Évere del banco suplente fue notoria. También tema del técnico nacional. Y también el tema de Flavio Perman. La poca consideración con Cristian Évere, que les dio la solución ideal en la recta final del 2025, en los dos partidos, en el campeón del siglo y en el GPC en el Gran Parque Central, además con un gol formidable. Sí. Y sin embargo ayer ni siquiera estaba en la consideración por un tema administrativo, Sí, no había firmado contrato. Porque digo, si bien parece que la salida de Évere es inminente, yo creo que tampoco Nacional en ningún momento con énfasis quiso la continuidad de Évere. Porque si no, yo creo que por todo lo que había vivido el nigeriano, justamente en ese tramo final nacional, y por todo, por lo menos ese sentido de pertenencia que ha mostrado en el último tiempo, yo creo que Évere, si realmente Nacional estaba convencido de tenerlo para este año, se quedaba en Nacional. Por decisión de él, ¿no? Fíjate vos esto, contador, y ya vamos a la palabra de Chazo. En un momento determinado, Carneiro expulsado tontamente. Ese fondo de Peñarol ya no tenía la presión de Carneiro. Maxi Gómez, en un momento determinado, por un tema de exigencia física, sustituido.
Y ahí ya era un 9 con Maxi Silvera, no había otro 9 Nacional. Y después del banco de suplentes, sin la posibilidad de poner a Évere. Claro, quedó Juan Cruz de los Santos a un lado, Luqui al otro y Silvera como 9. Exactamente. Bueno, esos tres fueron fundamentales, sobre todo en la final del Gran Parque Central. No terminaron por distintos motivos en la cancha, en el Estadio Centenario en ayer. Sí. Cosa que desde mi punto de vista generó una tranquilidad en la recta final del partido en el fondo de Peñarol, que se fue reciclando cada 5 minutos el fondo de Peñarol. Jugadores por derecha jugando por izquierda, jugadores que eran centrales jugando de carrileros que por momento jugaban de stopper o de líbero. Se fue arreglando y se las arregló de la mejor manera, porque de hecho en los 90 minutos y los 30 del aire no recibió goles Peñarol, con un Britos formidable en cuanto a la sobriedad y cuanto a la seguridad. Lo que tiene Britos con relación y deferencia a Aguerre en el arco Peñarol es sobriedad. Y la sobriedad no es para cualquiera, para unos pocos. Brito la tiene. Y con los pies es de lo mejor que hay en el fútbol uruguayo. Por encima de Aguerre ni que hablar, por encima de Mejía ni que hablar. Es que cuando llegó Britos a Peñarol, yo recuerdo de indicar, por ejemplo, que Britos, a esta altura de su carrera, yo sé que tiene casi 40 años, que es un arquero grande, pero viene de ser campeón en Liverpool, bicampeón en Universitario. Le llega una oportunidad a Britos en el final de su carrera, en los últimos años de su trayectoria, de jugar en un equipo grande. Britos no iba a dejar pasar esta oportunidad en Peñarol de llegar a sentarse en el banco de suplentes y acompañar a Washington Aguerre. Britos iba a llegar al arco de Peñarol a pelearle el lugar a Washington Aguerre. Y yo creo que, por esto que estamos hablando de las condiciones de Britos, que las ha demostrado en los dos partidos que ha jugado en Peñarol como titular, uno de carácter internacional y de ayer la final de Supercopa, Britos, la camiseta de Peñarol le queda pintada. Pintada le queda. Sin ningún tipo de duda. Es más, lo veía atajar a Britos ayer, lo veía ser el patrón del área y saliendo con los pies o con el pecho, con la cabeza al borde del área para cortar avance de Nacional, y me hizo acordar alguna de las actuaciones últimas de Muslera en Estudiantes de La Plata. Sí, muy seguro, ¿no? Muy seguro, personalidad. Salió a cortar cuando tenía que salir a cortar, no solo por arriba, sino como decía Juanito hoy, ¿no? También jugabas por abajo, respondiendo algún mano a mano. Habló muy preciso en los... Es verdad que algunos, sobre todo desde el piso, se le fueron afuera, pero también tiene precisión para salir desde el fondo. Es completo. Y para mí, algo que me encanta de los arqueros, porque creo que en nuestro fútbol es muy difícil, es el tamaño que ocupa todo el arco, ¿no? Me hace acordar a Rochet. Rochet son esos arqueros que te tapa todo el arco. Hace así, tapa todo el arco. Y bueno, la diferencia para mí de Britos con Rochet es que Brito tiene mejor juego de piernas que Rochet. Puede ser, sí. Sin ningún tipo de duda. No, y le suma también un nivel de experiencia, ¿no? Por los años que tiene también, y porque viene de jugar en el exterior y ser campeón. Me parece que es completo. Y tranquilidad. Yo vi el partido por televisión. Cuando termina el alargue y van a los penales, la tranquilidad de Britos abrazando a los ejecutantes de Peñarol daba una sensación de tranquilidad, como diciendo, muchachos, tranquilo, que esto lo ganamos bien. Claro, y Peñarol lo termina ganando bien porque la efectividad de los que ejecutaron y porque Britos detiene el penal que tenía que detener. Claro, pues aparte, ¿qué le venía a pasar a Peñarol? Que es cierto, perdió con Colo-Colo, pero venía de atajar 4 penales en una y había perdido. Y no estaba ayer. Entonces decía uno, bueno, pará, pero Mejía tiene antecedentes clásicos atajando penales, ha perdido definiciones, pero ha ganado unas cuantas siendo protagonista. Bueno, ¿cómo va a responder Britos? Y ratificó lo que vimos en los 120 minutos en cancha, lo termina confirmando la tanda atajándose el gran penal, que reitero, no era fácil con De los Santos muy abajo, era muy esquinado.